Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes aquí y en casa. Son las 19:01 del domingo 25 de abril de 2020. Estamos en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional de México, y vamos a iniciar la conferencia diaria sobre la situación de la pandemia de COVID, enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy nos vamos a centrar en dos elementos. La primera es presentar el informe técnico diario, y lo segundo, el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, nos va a presentar el informe de movilidad en el espacio público, que deriva de los distintos monitoreos que hacen algunas compañías privadas, pero que estamos integrando con la ayuda del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y utilizando distintas metodologías analíticas que tienen algunas comunidades científicas de México. Este va a ser el informe que estaremos presentando regularmente, no necesariamente en forma diaria, pero este es el informe que consideramos más robusto en términos metodológicos. Existen otras metodologías que también se han comentado, pero este es el que es más consistente y que forma parte del trabajo que hacemos en forma colegiada con el CONACYT, a quien siempre le agradecemos como institución, y a su directora general, la doctora Álvarez Builla. Le pido al doctor José Luis Salomía, director de Epidemiología, si nos presenta el informe. Con su permiso. Buenas noches a todas y todos. Vamos a tener la presentación del panorama de hoy, como siempre colocándonos también en el tiempo, cómo vamos y cómo se han llevado a cabo las diferentes actividades. Estamos ya cursando el día 35 de esta Jornada Nacional de Sana Distancia, en donde, como ustedes saben, las principales indicaciones han sido el autorresguardo domiciliario, ¿verdad? En donde se invitó primero a todas las personas que forman parte de algún grupo de riesgo. Se han estado mencionando estos grupos continuamente: personas que tienen más de 60 años de edad, personas que tienen comorbilidades como son la presencia de diabetes, de hipertensión, de obesidad, de enfermedad cardíaca, de algún tipo de inmunosupresión, ya sea producida o ya sea producto de alguna enfermedad, a quedarse resguardados en su domicilio durante todo el tiempo que dure la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y esto precisamente tiene el objetivo principal de prevenir el contagio específicamente en estas personas, protegerlas porque son las que tienen el mayor riesgo de complicarse y en un momento determinado fallecer a causa de la enfermedad. Y el segundo grupo importante son todas aquellas personas que participaban de alguna actividad clasificada como no esencial, también a realizar este autorresguardo domiciliario voluntario. Entonces, 35 días desde que esto inició. Estamos el día de hoy en la conferencia número 58. Entonces vamos a proceder a dar el panorama internacional y nacional del día de hoy. La siguiente, por favor. Como ven, se va haciendo ya más evidente la diferencia entre la pandemia en las Américas y la pandemia en Europa. Hoy día ya es más marcada la diferencia. El 47% de los casos en los últimos 14 días están concentrados precisamente en la región de las Américas, y la pandemia a nivel global continúa contrayéndose. Ayer teníamos 41% los casos en los últimos 14 días, hoy son el 40%, un punto porcentual menos. Sin embargo, pues es la región de las Américas la que se mantiene precisamente activa, junto con todavía alguna buena parte de países de Europa que también están ya en una fase de descenso de sus curvas epidémicas correspondientes. La siguiente, por favor. Actualizamos las cifras para el día de hoy: 14.677 casos confirmados acumulados, es decir, desde que se identificó al primer caso en México. Sin embargo, 4.972 son solamente los casos que se han confirmado con inicio de síntomas en los últimos 14 días, y esto representa una tercera parte solamente. De hecho, el 34% de todos estos 14.677 son los que representan realmente la epidemia activa en México.
7.612 sospechosos acumulados, que están en este caso pendientes de poder recibir un diagnóstico por laboratorio para poder conocer si son o no casos de COVID-19. 1.351 lamentables defunciones que también han ocurrido a consecuencia de la enfermedad. Más de 45.300 casos que han sido también negativizados, es decir, que sus resultados, su prueba de laboratorio fue negativa, por lo tanto su infección respiratoria aguda correspondía a algún otro virus de los que también circula normalmente en el país. Personas estudiadas, poco más de 67.600, las personas que han sido estudiadas precisamente para COVID-19. La siguiente, por favor. Aquí tenemos nuestro mapa que distribuye por entidad federativa la carga acumulada, es decir, los 14.677 casos, y podemos ver, bueno, en color rojo prácticamente, que es el que ya incorpora los casos que están arriba de los 500 para cada una de las entidades federativas, recordando que esto es carga de enfermedad. Prácticamente en la región, en toda la región norte colindante con los Estados Unidos, incluido lógicamente Baja California, que es una de las entidades federativas que no solamente concentra una de las mayores cargas de enfermedad, sino también por tasa de incidencia acumulada, ahorita la vamos a ver, tiene estas características, y un poco todos los estados que están también colindantes con el Golfo de México, incluyendo los de la península. Lógicamente los estados del centro, específicamente Ciudad de México y Estado de México, son los que han presentado la mayor carga, y esto lo vemos precisamente en la siguiente diapositiva, en donde están ordenados por carga de enfermedad y en orden descendente, para que ustedes los puedan identificar con la numeralia total por cada una de las entidades. En la siguiente diapositiva nos enfocamos nuevamente solo en la carga reciente, o en la carga, digamos, de la epidemia activa en México, estos 4.972. Ahí ven que el mapa otra vez vuelve a colores verdes, o muchos estados en verde más claros. Sin embargo, como decíamos, toda esta parte o entidades federativas que bordean el Golfo de México son las que están presentando de alguna manera esta mayor carga en los últimos días, recordando que a lo mejor en días anteriores o previos a estos 14 días eran precisamente estos otros estados que aparecían en colores más oscuros en la diapositiva previa. Ciudad de México, Estado de México, lógicamente continúan teniendo esta presencia importante con la mayoría de los casos confirmados en los últimos 14 días, como lo vemos en la siguiente diapositiva, donde están precisamente en orden descendente, y son estos dos estados los que concentran la mayor carga de enfermedad reciente activa en el país. En la siguiente diapositiva ahora sí nos vamos a las tasas de incidencia acumulada y también distribuidas geográficamente en cada una de las entidades federativas, recordando que los estados que tienen los colores más intensos son precisamente los que tienen las mayores tasas de incidencia, y por lo tanto, entonces estas tasas lógicamente representan una mayor transmisión y afectación poblacional que se está llevando a cabo, y vemos nuevamente los estados de la península, los estados de la región noroeste y los estados del centro, incluido Sinaloa en el norte, que tenemos este tipo de acciones. La siguiente, por favor. Tenemos esta misma distribución, es decir, la carga o la tasa de incidencia acumulada. Ciudad de México, Tabasco y Quintana Roo serían las entidades federativas con la mayor tasa de incidencia. Jalisco, Colima, San Luis Potosí con las menores tasas. 3.89 es la tasa nacional, pero está distribuida, como ustedes pueden ver, dependiendo también de cada una de las entidades federativas, y esto es también de la epidemia activa, es decir, de la carga más reciente. La siguiente, por favor. Tenemos la distribución de las defunciones que han sucedido, 1.351, a las que también hemos agregado para la gráfica, que está distribuida por fecha de defunción, es decir, el día en que ocurrió la lamentable defunción, las 86 defunciones que todavía se mantienen como sospechosas, están esperando un resultado. Ayer mencionábamos, y hoy se vuelve a refrendar,
que veíamos una tendencia ascendente, francamente ascendente, hasta aproximadamente el 15 de abril. Del 15 de abril e incluidas las defunciones sospechosas, es decir, aquellas que están todavía por confirmarse, nos evidencian ya un poco una tendencia más estable en relación a cómo han estado ocurriendo estas defunciones. Eso es importante también irlo monitoreando, porque pues representa lógicamente uno de los desenlaces o los peores desenlaces que la epidemia en México nos puede dar. En la siguiente diapositiva vemos las defunciones distribuidas por entidad federativa donde ocurrió la defunción, y podemos también ver ahí que las defunciones más recientes y que por lo tanto son las que están pendientes de resultados se encuentran en los primeros 3 entidades federativas que ustedes ven ahí representadas, que son las que tienen el color amarillo, que representa estas defunciones sospechosas más cargado que en los diferentes estados. Inclusive hay estados que al corte no tienen defunciones sospechosas el día de hoy. En la siguiente diapositiva veremos las 4 curvas que hemos estado presentando, recordando que son curvas de casos acumulados, es decir, cómo se van acumulando en relación hasta el inicio de cuando se empezaron a detectar. La primera y la más alta es la que representa a todos los casos que fueron en algún momento clasificados como casos sospechosos. La segunda es precisamente la carga de hospitalización, todos los casos acumulados hospitalizados. La que le sigue de color rojo, los hospitalizados graves, y finalmente la última, que está más pegada a la base, es la curva acumulada de defunciones, y es bueno cómo se han estado comportando estas cuatro curvas. La siguiente, por favor. Vemos precisamente la distribución de los casos, tanto confirmados como sospechosos, confirmados en color rojo, sospechosos en color amarillo. Y vemos cómo mantenemos una tendencia todavía ascendente en la presentación de los casos. Si nos concentramos y vemos las barras completas, independientemente del color, vemos la barra completa, vemos cómo esa tendencia todavía se mantiene ascendente, y eso también será importante irlo midiendo en función a cómo esos casos amarillos se vayan descartando o confirmando, y por lo tanto la curva de casos rojos nos diga cómo va en sí la epidemia en México. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos nuestra curva de casos confirmados acumulados. Ahí están los 14.677. Del corte de ayer al corte de hoy son 835 nuevos casos. Fueron un poco menos de casos los que se confirmaron en las últimas 24 horas. De hecho, representa un incremento al día de ayer del 6%, y lo podemos ver reflejado en la última barra de color naranja, que representa precisamente el informe de hoy, en donde vemos cómo en los últimos 3 días ha habido una tendencia descendente. Sin embargo, recordemos que estamos en fin de semana. Eso en su momento también puede lógicamente afectar la carga o el nivel de la demanda de atención médica. Lunes, martes, miércoles, que es el inicio de la semana, podemos ver o constatar cómo estas tendencias se siguen realmente comportando y dar seguimiento a esta parte de la epidemia. Hasta este punto es el panorama. Vamos a pasar ahora también rápidamente a presentarles la actualización de la red IRAG en las últimas 24 horas. La siguiente, por favor. 618 son los hospitales notificantes en las últimas 24 horas. Si recuerdan, el día de ayer eran 610. Quiere decir que hay 8 hospitales más que se sumaron al grupo de hospitales que requirieron su registro, es decir, su nombre de usuario y su clave correspondiente para poder iniciar con su notificación. Por lo tanto, sube a 618. Sin embargo, de estos 618 fueron 505 los hospitales que reportaron durante el día 25. Hoy es 26, entonces estamos dando el corte del día 25. Esto es desde las 00 horas hasta las 23:59 horas del día 25. ¿Por qué no presentamos el día de hoy? Porque el día de hoy todavía está caminando. Todavía hay unidades que en este momento pueden estar reportando y subiendo su notificación. Por lo tanto, el de hoy se dará el día de mañana. Esto no limita el poder acceder a la información. Como comentábamos ayer, la plataforma está en tiempo real. Uno puede entrar y en cualquier momento solicitar la información, y en la medida que los hospitales están notificando, uno puede estar haciendo un corte cada segundo, si fuera necesario, cada minuto, si fuera necesario. Pero para poder comparar la información de un día con otro, pues tenemos que hacer cortes que comprendan 24 horas completas de un día reportado. Entonces, ese es el reporte del día 25.
Camas Irak disponibles, 11.953. Estamos hablando de camas de hospitalización general, es decir, aquellas que pueden recibir a un paciente que requiere una hospitalización por haber presentado, lógicamente, algún signo de alarma o porque su enfermedad haya en su momento evolucionado con estas características. Irak ocupadas, es decir, camas que en este momento o al corte tenían un paciente ya hospitalizado ocupando esa cama, 3.358, lo cual representa por lo tanto una ocupación del 20% de la totalidad de camas generales para Irak. En la siguiente diapositiva vemos un poco precisamente esta distribución de las camas generales en las entidades federativas que, de acuerdo al mapa del día de ayer, tenían la mayor tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días. Por lo tanto, el supuesto es que si se tiene la mayor tasa de incidencia acumulada, pues lógicamente tengo la mayor carga de enfermedad en la localidad o en el estado y por lo tanto podría estar teniendo algún grado de saturación. Aquí vemos números totales, es decir, número de camas, tanto ocupadas, que es el color naranja, estamos en el cuadro para camas de hospitalización general, no de cuidados intensivos, es de hospitalización general. Y por ejemplo vemos cómo resalta la Ciudad de México y precisamente el Estado de México, que son los que tienen la mayoría de camas, digamos, que han requerido ser ocupadas con un paciente, mas sin embargo también a su vez tienen todavía una cantidad importante que es la otra parte de la columna, que es de color verde, que son camas que están disponibles para estos tipos de pacientes. Baja California es el otro estado que en su momento también tiene un poco esta proporción, y precisamente es lo que vemos en el siguiente cuadro, en donde ya lo distribuimos por proporción, por porcentaje de ocupación. Vean cómo Ciudad de México, Baja California prácticamente se están acercando o están ya en la mitad de su ocupación. Y recordemos que estamos todavía en días y en semanas en donde esperamos que la curva continúe de manera ascendente, o sea, esperamos que estén habiendo casos. Por eso la llamada y latente invitación a la población de quedarnos en casa, porque de quedarnos en casa depende que estos porcentajes de ocupación continúen estando en donde están, que las camas que están ahora ocupadas puedan estarse desocupando en los siguientes días y puedan estar disponibles para recibir a nuevas personas que requieran este tipo de hospitalización, y que esta ocupación no continúe avanzando hasta llegar a un grado que muestre una saturación. A nivel nacional, que es la última barra de abajo, y dado que, como ustedes saben, la epidemia es regionalizada para efectos de México, es decir, no todas las entidades federativas, y eso lo pueden ver gráficamente en los mapas presentados, no todas las entidades están en un incremento importante o en una fase de subida epidémica. Entonces, a nivel nacional es el 20% solo la ocupación de estas camas, y todavía hay un 80% de disponibilidad a nivel nacional. Y vamos ahora sí, bajo este mismo contexto, ya rápidamente a las unidades, a las camas disponibles con ventilador. Recordando que una cama que tiene un ventilador disponible está precisamente reservada para poder atender a los casos críticos, aquellos que van a necesitar ventilación mecánica porque tienen ya una falla pulmonar que no les permite o impide al organismo respirar de manera normal o como regularmente lo hacemos todos los que estamos aquí. Y aquí nuevamente podemos ver cómo Ciudad de México y el Estado de México serían las dos entidades que tienen la mayor cantidad de camas o de número de camas con ventilador que están ocupadas en comparación con las demás, aunque todavía existe disponibilidad de este tipo de camas con ventilador. En este punto recordar que este gráfico y esta disponibilidad de camas es del total de camas que existen de todos los hospitales que han reportado: el IMSS, el ISSSTE, los hospitales de la Secretaría de Salud, los hospitales de alta especialidad de la SINSAE, todos están aquí incluidos. Por eso la distribución puede ser diferente si en su momento nos enfocamos solamente en algún grupo en particular, y eso también la red Irak permite hacer esa focalización y poder saber si, por ejemplo, en la SINSAE o en los hospitales de la Secretaría estuviera habiendo una mayor ocupación. Podemos ver la siguiente diapositiva donde nos muestra en proporción si ese 28 o ese 31% o este 26 o 19, que serían los más elevados, pudiera estar siendo superior cuando ya nos enfocamos en algún sector
de los que componen el Sistema Nacional de Salud, y eso permite a las áreas locales operar, es decir, poder hacer transferencia de pacientes o pacientes que necesitan una cama con ventilador, poder ser derivados a hospitales que sí tienen camas disponibles y por lo tanto entonces no perder la oportunidad de la atención al paciente ni tampoco continuar saturando. Y esta es precisamente la distribución por proporción de cuál es la existencia de estas camas. Este sería el reporte al día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor Alomía. Vamos a continuar con el informe de movilidad. Después del informe de movilidad que presentará el doctor Ricardo Cortés Alcalá, tenemos dos breves videos con mensajes importantes. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Vamos a presentar estas gráficas por estado, por cada estado de nuestra República, con un marco rojo en los estados en donde tienen una disminución de la movilidad que es menor al 50%. Eso quiere decir que los que no estén en rojo es porque al menos ya alcanzaron a disminuir su movilidad más del 50%. Aquí vemos Aguascalientes, son 4 diapositivas, los primeros 8 estados, y vemos 2 marcados en rojo, particularmente Baja California, que también, si lo asociamos a la presentación que acaba de hacer el doctor José Luis Alomía, que es uno de los estados con mayor carga de enfermedad y con una mayor carga en los últimos 14 días, pues esto puede ser un reflejo o un espejo de eso. Quédense en casa, es la recomendación. Chihuahua también, que tiene ya rayando el 50%, por favor también les hacemos el llamado a todos ustedes que están en casa viéndonos desde su televisión o sus redes sociales, a quedarse en casa en Chihuahua, a hablar con con las personas con las que trabajan, hacer este esfuerzo que sabemos que no es fácil, pero que esto es la única forma de disminuir y de aplanar la curva epidémica. El resto de los estados de esta diapositiva al menos tienen una disminución del 50%. Este índice compuesto de movilidad lo estima el CONACYT, como lo comentó el doctor López-Gatell, con datos de Google, Facebook y Twitter, que son las aplicaciones con mayor número de usuarios, por ejemplo Facebook y Twitter, y Google a través de los dispositivos con sistema Android de sistema operativo Android. Esta Ciudad de México, los siguientes 8 estados, aquí señalamos a Durango, Hidalgo y Guerrero con una movilidad que no llega a disminuir a menos del 50%. El resto de los estados, como pueden ver, Ciudad de México menos 57%, Guanajuato similar con un menos 55%, y así Jalisco también con una movilidad disminuida del 62%. La siguiente, por favor. En este caso estamos por favor pidiéndole a la gente de Morelos, Querétaro y San Luis Potosí que disminuyan, dejen de salir de casa, que se queden en casa para que esta movilidad disminuya todavía más y las curvas locales en sus estados sean más planas, y así el Sistema Nacional de Salud en sus ámbitos público, social o privado tengamos la capacidad de atender a todas aquellas personas que vayan a enfermar y a requerir de algún servicio de salud. La siguiente, por favor. De estos 8 últimos estados, solamente Sinaloa, Sonora y Yucatán tienen una movilidad disminuida de más del 50%. Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, por favor, quédense en casa. La siguiente, por favor, y si no me equivoco es la última. Hacemos un llamado muy específico a la gente de Zacatecas y a la gente de Hidalgo, que de acuerdo a estos números, en Zacatecas apenas se ha disminuido el 16% la movilidad, de acuerdo a este indicador, ¿sí? Y lo mismo al estado de Hidalgo, que en últimas semanas tiene una disminución de tan solo el 29%. Muchas gracias.
Gracias, doctor Ricardo Cortés. Un par de palabras sobre este monitoreo de la movilidad en el espacio público. Este es un monitoreo sumamente importante porque, como hemos explicado en varias ocasiones, las medidas de seguridad sanitaria que se establecieron por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional dependen de este mecanismo, de no salir hacia el espacio público, y esto tiene los tres componentes que todos y todas conocen, que son la interrupción temporal de las actividades laborales no esenciales, que son la gran mayoría. Segundo, la interrupción temporal de la actividad escolar, que fue la primera medida que entró en vigor desde el 23 de marzo. Y tercero, la interrupción de la movilidad recreativa. Recreativa es un término amplio que incluye el concurrir a plazas públicas, el acudir a cualquier actividad que no sea laboral o escolar. Como hemos comentado también, las acciones administrativas específicas con las que se puede lograr esa reducción de la movilidad están en manos de los gobiernos estatales, porque en el tramo de su responsabilidad como autoridades sanitarias, también ellos tienen la capacidad de hacer disposiciones o establecer disposiciones para la interrupción efectiva de este tipo de aspectos. Y hay un último tramo que también, en el que también participan las autoridades municipales, que es en el último aspecto, el de movilidad en el espacio público. Y aquí quiero hacer un señalamiento, aprovechando este comentario, sobre la importancia de monitorearlo. Nos preocupa mucho que en algunos municipios se está utilizando a la fuerza pública como un mecanismo de coerción directa hacia los ciudadanos y ciudadanas. Hemos dicho que desde un punto de vista técnico de la salud pública, esta no es la forma preferente con la que podemos reducir la movilidad pública, por muchas razones, pero destaco dos. Una, porque la medida o las disposiciones de seguridad sanitaria fueron cuidadosamente diseñadas para que el sujeto de la intervención no fueran las personas, específicamente conscientes de que en México la mitad de la población vive al día y de que esto representa una importante motivación absolutamente legítima para desear concurrir al espacio público. Decidimos desde el inicio no utilizar los mecanismos que utilizaron otros países, por ejemplo en Europa Occidental, en donde centraron sus instrucciones hacia la ciudadanía. La realidad social y económica de México es muy distinta a la de Europa Occidental, porque tenemos enormes desigualdades socioeconómicas. Y aquí encontramos la oportunidad de que con las tres más grandes conglomerados de actividades sociales, trabajo, escuela y recreación, podíamos tener un impacto masivo con la reducción de más de 67 millones de personas que no concurrirían en el espacio público. Entonces, volvemos a aclararlo, la intervención está dirigida a los elementos estructurales que hacen que las personas se muevan. Trabajar, ir a la escuela o llevar a los hijos a la escuela, o tener actividades recreativas. Y el sujeto de la acción es los trabajos, las escuelas y los espacios recreativos, no las personas. Porque esto es una intervención que es más útil cuando se dirige a estos determinantes estructurales que cuando se intenta dirigir a las personas. Pero segundo, y aquí está la expresión de mayor preocupación, es que cuando las intervenciones se pretenden dirigir a las personas y empieza a escalar una intención coercitiva, llega la intención de utilizar a la fuerza pública. Y al usar a la fuerza pública, no solamente se cometen acciones que pueden hacer menos efectiva la intervención, por ejemplo, tratar de confinar forzadamente a una persona que estuviera infectada, lo único que resultaría es un incremento del riesgo de contagios. Primera, para los funcionarios
que participan en la fuerza pública, por ejemplo, los miembros de una policía municipal, si se les dan órdenes para que hagan una limitación de movilidad, un arresto de una persona que fuera contagiante, lo que se está haciendo es incrementando el riesgo de esos policías municipales. Si además se hubiera una disposición en donde se arresta a la persona y se le dispone en una zona de reclusión, pues aún más se incrementa el riesgo. Entonces vean ustedes cómo la salud pública no es cualquier cosa. La salud pública es científica, la salud pública se planea, se diseña con base en evidencia. No se puede improvisar utilizando los mecanismos que pueden ser útiles para otro tipo de cosas. Y no perder de vista que no existe en modo alguno un estado de excepción en México. No existe. En ningún momento se ha dispuesto la suspensión de las garantías constitucionales. De manera explícita, en el acuerdo de la Secretaría de Salud publicado el 31 de marzo, que dispone estas medidas de seguridad sanitaria, explícitamente se habla de que todas las medidas deben ser con un pleno respeto de los derechos humanos y desde luego las garantías constitucionales. Entonces no existe una justificación legal para este tipo de medidas. Cierro diciendo lo del monitoreo. De múltiples métodos que pueden existir, este nos parece muy conveniente por tres razones. Una, porque es un monitoreo independiente, lo hacen compañías privadas con una metodología que es muy conocida y que no tiene ningún interés peculiar por juzgar o calificar la respuesta de ningún país. Esta metodología existe para muchos países del mundo. Segundo, porque son tres metodologías tecnológicamente hablando que concurren en una sola plataforma analítica que coordina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y tercero, porque es el que tiene la mejor posibilidad, la mejor capacidad de resolución. Otras metodologías utilizan un mecanismo de monitoreo a través de las antenas de teléfonos celulares. Estas antenas están distribuidas en el país y lo que hacen es que monitorean cada teléfono cómo se conecta a una antena y pertenece a un espacio de cobertura de una antena. Cuando se cambia de espacio de cobertura, se conecta a otra antena y esa es la medida de movilidad. Pero esto tiene una resolución menos precisa. En cambio, esta metodología conjunta tiene una resolución mucho más precisa porque se basa en la geolocalización de los aparatos telefónicos y utiliza las plataformas tecnológicas más usadas en México. Vamos a pasar ahora a dos videos. El primero es una buena noticia que me pasaron hace ratito en tiempo real, por eso vino el compañero, muchas gracias, a avisarme. Verán ustedes, la buena noticia es, está llegando, o ya habrá aterrizado, el más reciente avión, me parece que este es el sexto, con los insumos para la salud que vienen de China. Este es nuestro colega Ricardo Cárdenas. El doctor Ricardo Cárdenas trabaja en COFEPRIS y está haciendo el reconocimiento y presentación pública de los insumos que se están recibiendo en este momento. Este tipo de insumo en concreto, las mascarillas o caretas transparentes, ya lo habíamos recibido, hemos recibido muchos embarques de esto, al igual que los cubrebocas y las gogles, así como las mascarillas N95 de alta eficiencia que hemos recibido. En el primer avión llegó el 10% y luego está llegando aceleradamente el resto de los insumos. La gran mayoría de estos paquetes de insumos son precisamente los equipos de protección personal, que aquí se ha comentado mucho y son de gran interés público porque son indispensables para garantizar una seguridad sanitaria para el personal de salud. ¿Esto es cámara en tiempo real o es video? Es tiempo real, no es un video, es ahorita, en este momento están ahí en el aeropuerto. Gracias por la efectividad de esa comunicación.
Ahora tenemos otro mensaje que nos hace muy amablemente nuestra querida jefa Fabiana, la jefa de la División de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, y es un mensaje de apoyo y aliento al personal de salud. Vamos a verlo. ¿Qué me motiva? Me motiva el amor a la vida, me motiva el amor a mi prójimo. Yo nací para ser enfermera y hoy que tengo una familia, mis hijos, mi esposo, mis papás, ellos también son mi motivación, mi mayor motivación en realidad. Pero ese amor a la humanidad es justamente el que nos mueve a todos los profesionales de la salud a dar lo que siempre damos. Hicimos un juramento y ese juramento es el que nos lleva adelante. La población nos puede ayudar, aparte de quedarse en casa, haciendo uso de redes sociales de manera distinta, de manera solidaria. Olvidarse de rumores, es momento de cerrar filas, es momento de hablar en positivo. No todo es malo, habemos muchos buenos y tú eres parte de ellos. Gracias jefa Fabiana por este nuevo mensaje. El doctor Ricardo Cortés tiene un punto que aclarar y pasamos a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Quisiera aprovechar el último comentario que hace el doctor López-Gatell sobre potenciales acciones que pudieran lastimar los derechos humanos de las personas. Me reportaron directamente en redes sociales sobre un video en donde personal de seguridad privada de algún supermercado evita la entrada de una mujer con su hijo o hija, disculpen si no lo recuerdo, que vive con una discapacidad. Esta persona, esta mujer, no podía dejar a su hijo en casa para ir a comprar víveres. Y esto hay que tomarlo en cuenta también. Entonces, las personas que viven con discapacidad son también uno de los grupos más vulnerables para este problema de salud y que también pudieran ser vulnerados sus derechos humanos. Entonces, hago un llamado también a la sociedad y a estas cadenas de supermercados a que, por favor, capaciten a su personal de seguridad privada que tienen para que también tengan este criterio de ver a una persona, en este caso una mujer, que tenía la necesidad de llevar a su hijo o hija con una discapacidad al supermercado para comprar víveres. Este pequeño o pequeña iba bien protegido para evitar contagio y sin embargo le negaron la entrada a ese supermercado. Entonces hacemos un llamado también para tener criterio en este aspecto. Muchas gracias. Gracias, doctor Cortés. Vamos a empezar con las preguntas. Vamos a darle a usted y a usted que había quedado pendiente. Ya no tengo sonido. Adelante. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor. Ricardo Puentes, de Pulso Saludable. Derivado de las recientes agresiones que ha sufrido el personal de salud de nuestro país, una empresa cervecera anunció este fin de semana un movimiento para reconocer a estos héroes mexicanos, que consiste en aplaudir todos los días a las 8 de la noche como ocurre en otros países. Dadas estas agresiones, el Consejo de Salubridad General vería conveniente promover estas iniciativas desde esta tribuna para disminuir los ataques. Podemos impulsarla como inspiración a todos los mexicanos, dando un aplauso aquí a todo el personal médico, que por supuesto incluye al Consejo de Salubridad, al doctor Alomía, al doctor Ricardo Cortés, a usted y a todo el Cuerpo Médico de México. Esto sumándonos a la iniciativa del video que nos presentaron tanto ayer como hoy. Y la propuesta entonces sería terminar cada conferencia de prensa de salud con un aplauso para el personal médico, ¿no? Por eso yo les pediría a todos un aplauso para nuestro personal de salud para terminar con la violencia hacia el personal. Gracias, hagámoslo. Muchas gracias. Gracias. Y una pregunta para el doctor Cortés. ¿Nos podría mencionar cuál es la fecha límite de entrega de videos con preguntas para el doctor Gatell, para lo del Día del Niño, por favor? Gracias.
Con muchísimo gusto. La plataforma se cierra en 20 minutos para enviar los videos de todas las niñas, niños y adolescentes que quieran preguntarle algo al doctor Gatell. Ahorita, ¿por qué lo cerramos hoy a las 8 de la noche? Porque entonces empieza a las 8 de la noche para elegir a los mejores. Nos han llegado más de 3,300 videos y dibujos y preguntas. Entonces tenemos ahora lunes, martes y miércoles para escogerlos a los mejores y poder hacer la intervención bien hecha. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, efectivamente, sobre esto, como esto va a ser el 30, queremos también tener la posibilidad de responder apropiadamente. Valoramos mucho las inquietudes de los niñas y niños. He tenido ya la oportunidad de ver algunas de las inquietudes. Son impresionantes la claridad que tienen todas estas niñas y niños. Y en ese sentido, mejores, lo que quiere decir es los que consideramos que pueden ilustrar más ampliamente inquietudes generales. Todos son muy valiosos, todas las propuestas que se han hecho. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a usted y luego a usted. Buenas noches, Daniela Pastrana, de Pie de Página. Esta semana hemos tenido información de algunas personas que han fallecido en México y una persona migrante en Estados Unidos que tienen 31 años y por lo visto ninguna otra enfermedad. Entonces es una duda que tenemos, es si ustedes han detectado algún tipo de comportamiento extraño de este virus en esta parte. En Europa estaba como muy claro que son personas mayores. Aquí teníamos la idea de que eran personas que tenían sobre todo alguna otra enfermedad, pero estos casos de personas jóvenes y aparentemente sanas es una cosa que quiero saber si ustedes tienen información sobre eso. Luego ha habido personas a las que les están indicando que consigan hidroxicloroquina, que ya había salido este tema en alguna conferencia hace como un mes, porque se había agotado esa medicina. Entonces quiero saber si hay alguna contraindicación, algo que se sepa que sí está funcionando, o por qué estas personas les han indicado que vayan y que busquen esta medicina. Y luego pues vimos en las gráficas que prácticamente en todos los estados, si bien siguen con índice, con movilidad hasta en muchos más del 50%, pero de todas maneras se ve como que después de la Semana Santa hubo en todos los estados una pequeña subida, ¿no? Como que la gente ya está saliendo más. Entonces quería saber si tienen alguna idea de por qué está ocurriendo esto, cuál es el diagnóstico que tienen sobre esta situación, ¿no? Gracias, con mucho gusto. Sobre los casos de menor frecuencia, pero definitivamente lamentables, cuando han resultado en pérdida de la vida de COVID grave y COVID letal en personas adultas jóvenes, efectivamente es una realidad, existe, es muchísimo menos frecuente que en adultos mayores. Y en el caso de México tenemos, como lo sabemos desde hace muchos años, unas gravísimas y enormes epidemias de enfermedades crónicas, diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión, que son de hecho las principales causas de muerte. En México mueren cada año, concretamente en 2018, que es el dato oficial más reciente, más de 733,000 personas murieron en 2018 y cerca de 146,000 murieron por enfermedad cardíaca, infartos del miocardio y otro tipo de enfermedades isquémicas del corazón. Isquémica quiere decir que se interrumpe la circulación, es lo que popularmente conocemos como infartos del corazón, o problemas cerebrales también circulatorios. La diabetes es la segunda causa de muerte absoluta en México. La tercera es la enfermedad crónica del hígado. Y luego ya tenemos otras como la violencia. La cuarta son las neoplasias malignas, los tumores. Y por eso conocemos que la mitad de la mortalidad en México desde hace 12 años está relacionada con una mala alimentación. Hoy un periódico de circulación nacional me llamó la atención porque un poco por primera vez ponía en su titular que otros problemas de salud superan al COVID.
Y es cierto, son precisamente estos problemas crónicos asociados a la mala nutrición. Hemos dicho explícitamente desde una perspectiva técnica, la alimentación basada en alimentos industrializados, incluyendo las bebidas azucaradas, que tienen un muy bajo o nulo valor nutricional, pero en cambio altísimo poder calórico. Y a lo largo de varias décadas, ya décadas desde los años 80, esto ha sido el motor principal de estas epidemias. Entonces hoy estamos con una epidemia aguda como es el COVID, estamos en cierta manera teniendo la consecuencia en México, a diferencia de Europa, de estas epidemias causadas por estas razones. Las personas que no tenían conocimiento de tener una enfermedad crónica son casos esporádicos, pero a veces hemos encontrado, por ejemplo, que tienen familiares con diabetes y que no sabían, el paciente, la persona que enferma de COVID grave, no sabía que padecía diabetes, y la diabetes se detecta al momento en que está enfermo de COVID. Esto no es raro, que una enfermedad aguda devele una enfermedad crónica para la que no se tenía conocimiento. Sobre hidroxicloroquina y cualquier otro medicamento que se pudiera utilizar, reiteramos, hoy es domingo 26 de abril de 2020, hasta este momento no existe tratamiento alguno específico para COVID, específico para tratar al virus o combatir al virus, que haya sido autorizado ni en México ni en el mundo como un tratamiento regular. Hay algunos medicamentos que pudieran ser de utilidad, que están en procesos de investigación. La propia Organización Mundial de la Salud tiene un ensayo clínico, un estudio clínico de varios países que se llama el estudio Solidaridad, Solidarity Trial. México está participando en esta iniciativa y el propósito es investigar si algunos de estos medicamentos, incluyendo la hidroxicloroquina o la cloroquina, pudieran ser de utilidad. Pero en este momento no hay ningún conocimiento científico que respalde el uso sistemático de estos medicamentos. Y sobre la movilidad, le pido al doctor Cortés si nos comenta. Muchas gracias, doctor. Sobre movilidad, la verdad es que sí se nota en todos los estados un incremento en la movilidad. Ya habíamos también presentado un índice compuesto nacional que de los últimos 14 días había disminuido un 57% la movilidad nacional. El problema, y se veía un incremento, y el problema de presentarlo nacional, y por eso el doctor López-Gatell me instruye a que lo presentemos estado por estado, es que es un promedio, y ese promedio de estados como Jalisco, por ejemplo, que se ve casi 70% todavía de disminución de la movilidad, se ve mermado por el 20 y tantos por ciento o 16% de otros estados, y por eso la necesidad de verlo estado por estado. Yo creo que esto se debe a que ha pasado este lapso de vacaciones de Semana Santa, que ya tenemos un mes con la Jornada Nacional de Sana Distancia, y que probablemente algunos empleadores quisieran empezar a ver cómo retomar digamos, el curso de su negocio. Los invitamos a continuar con la Jornada Nacional de Sana Distancia, a quedarse en casa y a disminuir todavía la movilidad. Si tienen que hacer algunos ajustes en sus empresas para que regresen a trabajar desde casa los empleados que así lo puedan hacer, y tener esta Jornada Nacional de Sana Distancia con mucho éxito y con una mitigación en la curva epidémica. Ahora un comentario también sobre esto, lo decimos frecuentemente, lo dije yo mismo ayer. Entendemos y nos solidarizamos con la situación difícil que vive la sociedad mexicana. Todos y cada una de las personas que estamos en esta sociedad estamos afectados por estas medidas. Estas medidas afectan, por ejemplo, la posibilidad de tener el ingreso diario, y lo hemos dicho. Sabemos desde hace muchísimos años que una proporción muy grande de personas de la sociedad mexicana, hombres y mujeres, viven al día. Al no poder acudir a su fuente de trabajo, porque la fuente de trabajo está cerrada, también, excepto quienes tienen un salario fijo,
tienen una situación difícil, porque además tienen poco ahorro y entonces ya se consumieron los ahorros, ya pidieron prestados a los familiares y están viviendo una situación difícil. No perdemos la conciencia de esto, no quisiéramos que estén experimentando nadie de todos los que lo están experimentando esta situación, no quisiéramos, no es deseable, pero del otro lado está la epidemia. Y la epidemia desafortunadamente no se puede controlar de un día para otro. Así ha sido en todo el mundo y lo que estamos buscando es pasar la epidemia de la mejor manera, reduciendo los contactos para reducir la cantidad de personas que pudieran llegar al hospital necesitando una atención para garantizar que la tengan. Todos los días, todos los días analizamos cuidadosamente las estadísticas de salud y varias de las otras estadísticas como las de movilidad. Periódicamente también tenemos la información económica que proviene de la Secretaría de Economía o de la Secretaría de Hacienda, que nos permite ver no solamente los números y lo que tiene de impacto en la generación de riqueza en México. Para nosotros los números representan personas de carne y hueso, personas que tienen vidas, que tienen familias o no las tienen, pero tienen necesidades. Y en todo momento estamos conscientes y, como le hemos dicho, estas medidas las aplicamos solamente cuando fueron indispensables. Y las quitaremos lo más pronto que sea posible para que el balance entre proteger la salud y la vida y proteger el bienestar sea el más apropiado posible, todos los días. Y agradezco mucho a todos quienes sufren esta adversidad, pero están conscientes de la importancia de las medidas y ejercen todos los días las medidas de sana distancia quedándose en casa. Nos quedan 5 minutos, vamos a la última pregunta ya con la compañera. Buenas noches, Fernanda Mendoza de Glucosa Atómica. Doctor, quería comentarle que nos contactaron doctores del Hospital General de México para denunciar sobre la calidad del equipo de protección que recibieron. No sé si sea posible que le pueda entregar su petición al final para que sea de su conocimiento y ustedes también vean cómo apoyarlos. Y una pregunta para el doctor Alomía. Se ha publicado información de que la vacuna BCG contribuye a la inmunidad. ¿Podría darnos su opinión al respecto y qué otros factores podrían contribuir? Y por último, hacerle una petición, si en algún momento en este espacio pudiera explicarnos un poco sobre la fisiopatología del virus. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. De la documentación hasta el momento evidenciada, y esto lo puedo comentar no solo en lo personal, sino del grupo multisectorial que compone el Comando de Operación de Emergencias de Salud Pública, donde nos reunimos todos los componentes de acción: vigilancia epidemiológica, laboratorio, atención médica, promoción de la salud, equipos especiales de emergencias, áreas administrativas, etcétera, todos los que en su momento estamos trabajando día con día para llevar a cabo la respuesta en componente de salud, y donde nos integramos todos. Se hace también este tipo de revisiones, de presentaciones. Puedo decir que de lo que llevamos hasta el momento no se ha mencionado ni se ha visto nada relacionado a este tema de la BCG. No sé si nuestros compañeros o colegas aquí lo hayan revisado. En lo personal no, y con mucho gusto podemos integrar en algún momento de la semana algún colega especialista en el área que nos pueda traer una presentación en relación al tema que solicitan, ¿verdad? Sí, efectivamente, gracias doctora Alomía y gracias por sus preguntas. Sobre lo denuncia, por supuesto, en todo momento usted y cualquiera, facilítenos los datos que puedan ser útiles para darle seguimiento a una denuncia o alguna inquietud que existiera por parte de cualquier persona, en este caso de trabajadoras y trabajadores de la salud. Sobre este tema de la vacuna BCG, para la audiencia, BCG son las siglas de Bacilo de Calmette-Guérin, que es los científicos franceses que la descubrieron o la describieron o la inventaron hace ya más de 100 años, y es la vacuna contra la tuberculosis.
Esta vacuna se pone en México, es una vacuna que se pone al momento del nacimiento prácticamente, deja una cicatriz, debe dejar cicatriz, si no deja cicatriz quiere decir que no hizo una reacción apropiada. Ya ha habido mucho debate sobre la utilidad de esta vacuna, en los tiempos modernos se ha buscado una alternativa. Pero esta vacuna BCG tiene un efecto interesante, está hecha de un bacilo, de una bacteria que es pariente cercana del bacilo de la tuberculosis y que induce una respuesta inmune vigorosa. Se usa, por ejemplo, también en otro tipo de aplicaciones para el tratamiento del cáncer de vejiga. Entonces, de ahí ha surgido mucha inquietud positiva en términos científicos de que puede inducir una respuesta inmune útil. Y efectivamente hace como 3 semanas aproximadamente salieron artículos de prensa que referían que esto podría ser útil. Y aquí quiero hacer una brevísima reflexión sobre la importancia de la prensa y sobre todo de la prensa que es, como estoy seguro, los medios en los que ustedes trabajan y ustedes mismos, la prensa que es responsable, la prensa que ayuda, como decía la jefa Fabiana, a transmitir un mensaje verídico, válido, bien documentado, porque eso ayuda a ir construyendo el conocimiento de la sociedad con unas bases sólidas. Cuando esto no ocurre, empiezan a propagarse ideas que no están fundamentadas en evidencia clara o en ciencia cuando esta es necesaria y empiezan a confundir. Hoy día, por ejemplo, en comparación con la pandemia de influenza 2009, a 11 años, en ese tiempo no había redes sociales. Existía el internet, por supuesto, pero no había redes sociales o no eran tan prolíficas y tampoco era tal la velocidad de información. Entonces, hoy tenemos la idea de información que parece científica y que nos viene de esta velocidad con la que se traslada la información, pero no necesariamente conserva su fidelidad. Muchos temas como el uso de los cubrebocas, como las pruebas rápidas, como los túneles sanitizantes, como una serie de prácticas que se han propagado como si fueran verdades científicas sólidas, en lo propio de la hidroxicloroquina y la cloroquina. Entonces, el llamado es, desde luego, a ustedes de agradecimiento por su trabajo responsable, cuidadoso y sólido. Y a la sociedad en general de tener un filtro, no de censura, pero sí de una segunda reflexión para contrastar fuentes. Y si no hay claridad de cuál es la fuente de información primaria, de dónde viene esto, pues realmente tener cuidado, porque así se hacen las oleadas de desinformación. Con mucho gusto vamos a traer, ya habíamos dicho, al propio doctor Gustavo Reyes Terán, coordinador de los institutos y además un muy brillante especialista en enfermedades infecciosas. Tenemos muchos otros colegas que, ya no voy a decir colegos porque ya sé que luego me hacen memes, colegas que están participando en toda esta acción del Estado para la salud y son personas de primerísima línea en su capacidad técnica y científica. Entonces vamos a hablar de la fisiopatología, vamos a hablar de lo que explica las manifestaciones clínicas, yo creo que vamos a hablar también de lo que explica el daño pulmonar. Vamos a hablar también, otro que creo que es un pendiente útil de atender, de los mecanismos de transmisión, por qué funcionan de esa manera y cuáles son más eficientes unos que otros y todo esto. Por favor, cualquier cosa que ustedes identifiquen que no se ha tratado o no con suficiente detalle, bienvenidos a abordarlo. Aquí terminamos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.